Muy buenos días a todos. Hoy voy a hacer un vídeo un poco peculiar. Es un vídeo pensado más bien para que algunos feligreses se lo envíen a sus párrocos. Porque pienso que hay algunos sacerdotes que hablan demasiado de la política. Algunos, excepcionalmente, no la mayoría. Y lo hacen con buena voluntad, lo hacen con la voluntad de defender la doctrina de la Iglesia, la moral de Cristo, etc. Pero lo cierto es que algunos sacerdotes con buena voluntad acaban hablando demasiado de política o de los políticos. Los sacerdotes deben hablar de la política, aunque ahora voy a hacer ciertas distinciones. Como norma general, no. Los sacerdotes no debemos hablar de política. La política es algo que divide. Todos vemos los sentimientos que afloran en cuanto se tocan en la conversación temas controvertidos sobre los que se han excitado las mayores pasiones. Esto ocurre entre los laicos cuando ellos hablan entre sí de política. La política divide. El sacerdote tiene que ser padre para todos. El sacerdote no puede ser visto como un hombre de un lado, como un hombre de partido. El sacerdote ama a todos, acoge a todos, ve lo positivo de todos. Voy a poner ahora un ejemplo concreto. En este momento en que estoy grabando este vídeo, pues hay una gran discusión acerca de unos candidatos a dirigir un partido en mi país y todos los comentaristas hablan, todos dan su opinión, etc. Yo debo intervenir en un sermón, en una homilía acerca de este asunto. ¿Quién deba ocupar este puesto o el otro puesto? La dirección de un partido, el portavoz de un partido, que lo decidan los laicos. No me compete a mí meterme a dilucidar entre esta persona o la otra sus capacidades. Eso es asunto de los laicos. Ahora bien, si en un país surgiera una polémica acerca de medidas que van a restringir o al revés, a favorecer la independencia del Poder Judicial, allí sí que podría yo hablar. El que los jueces sean independientes es un bien objetivo para todos. Con lo cual, es un tema en el que sí que puedo hablar. La independencia de los jueces es un bien para todos. Por lo tanto, la defensa de esa independencia no es un asunto meramente opinable. Cuanta más independencia, mejor. Otro ejemplo. Si surgió un debate acerca de un trasvase, el trasvase de agua del Ebro hacia el sur de España. Se dejó bien claro por parte de los gobernantes que toda la necesidad de agua de la región por donde pasaba el Ebro se seguiría satisfaciendo, pero que ese trasvase era para el agua sobrante que cuando había grandes tormentas o mucha lluvia, pues acababa en el mar. Pues entonces hubo
muchas manifestaciones, etcétera, diciendo que no se hiciera el trasvase. Pero se les aseguró que solo el agua sobrante, solo el agua que iba al mar, agua dulce, se emplearía en el bien de otras regiones. Pero allí vieron una oportunidad de ganar votos en una determinada región, sobre todo en Aragón. Os van a robar el agua, se os van a llevar el agua. No, ese agua iba al mar. Las cuotas de agua ya estaban muy claramente fijadas, cuánto iba a cada uno. Era el agua sobrante la que se quería usar. Todos los técnicos, todas las personas imparciales lo veían claro. Pero unos pocos partidos vieron posibilidad de arañar votos moviendo las pasiones de los aragoneses. Yo soy aragonés. Y les convencieron para protestar tanto que al final se paró el proyecto. Me acuerdo de un obispo que él dijo que estaba totalmente a favor de ese trasvase. ¿Hizo mal el obispo? No. Era algo objetivo. Era un bien. Se dejó de hacer un bien por unos cuantos votos. Sin embargo, si se discute, ponemos este puente aquí o este puente allá, hacemos esta carretera por aquí o la hacemos más allá. Eso son cosas concretas, contingentes, que se encarguen los laicos. Yo no tengo nada que decir sobre el tema. Como veis, hay un campo de lo concreto, de lo contingente, de lo que se puede hacer de una manera o de otra, en la que nosotros no entramos, el clero. Hay otras cosas, valores, aspectos morales, que sí que son una intersección con la política. Cuando la política se mete a hacer cosas en campos sobre los que la moral católica, la ley natural, sí que reconoce que hay unas leyes que no se pueden transgredir. Aquí hay una cuestión interesante. Volvamos al tema del puente o de la carretera. He dicho allí, el sacerdote no debe meterse en eso. Pero es cierto que el político a veces, sus técnicos le dicen, lo ideal sería el puente hacerlo aquí. Pero el político, por conseguir más votos, por conseguir mantenerse en el poder, puede decidir, bueno, no, lo vamos a hacer en ese otro lugar distinto, aunque no sea lo mejor para el bien común. Lo mismo una carretera, la podemos hacer aquí o allá, pero aquí es mejor para el bien común, va a beneficiar a más personas. Sin embargo, el político, por razones de egoísmo personal, puede decir no, vamos a hacerla allá por las razones que yo sé. Con lo cual, es cierto que toda decisión de los políticos conlleva una carga moral, pero el clero no podemos estar continuamente juzgando cada uno de los hechos contingentes, de todo lo posible que se puede hacer por parte del Poder Ejecutivo. No podemos. El clero solo se manifestará, sea los sacerdotes en una homilía, sea un obispo en una carta pastoral o en un sermón, sea la conferencia episcopal, en las grandes cuestiones. No es nuestra misión estar continuamente fiscalizando cada uno de los actos concretos del gobierno, sea municipal, sea regional o sea nacional. Insisto, antes he dicho, nosotros hablamos cuando hay una intersección. Lo he dicho a sabiendas de que hay intersecciones claras entre la política y la moral, pero toda decisión tiene una carga moral. Las cosas no suelen ser neutras.
cuando los técnicos objetivamente dicen lo mejor para el bien común es esto, sea una obra pública, sea una ley que regule algo, tantas y tantas otras cosas, eso sí que es neutro. ¿Qué es lo mejor? Lo moral es cuando el que tiene que tomar la decisión escoge por un interés personal, por ejemplo, mantenerse en el poder, lo que no es lo más adecuado. Pero nosotros en los sermones tenemos que hablar la palabra de Dios, no estar haciendo de censores, de fiscalizadores continuamente. No podemos con nuestra boca estar siempre ocupados en la crítica de las personas o de los partidos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. En algunos momentos el pastor guiará a los fieles cuando sea necesario de verdad decir una palabra de orientación. Por ejemplo, los obispos alemanes sí que hablaron sobre el nazismo. El Papa, con la encíclica Mitbrenderer Sorge, sí que dijo al electorado alemán que el nazismo era malo, pagano y anticristiano. Lo dijo, públicamente, por escrito. Claro, después de las normas generales que he dicho, os dais cuenta de que haga lo que haga un obispo, o una conferencia episcopal, o el Papa, siempre va a haber laicos que van a decir, uy, es que este obispo se calla, no es un Juan el Bautista. Pero claro, si habla, siempre va a haber gente que va a decir, ya se está metiendo en política. Como veis, no hay forma de que los que siempre protestan, siempre juzgan y siempre critican, no les parezca, según su propio juicio, no les parezca que unos obispos son siempre cobardes y otros que se están metiendo en política. No hay manera de que se apacigüen, de que se serenen, de que esos que juzgan a los pastores no entiendan, a lo mejor mi pastor me está guiando sobre algo que yo no entiendo. Es que no es el obispo el que tiene que estar de acuerdo conmigo. Él es un maestro, voy a escucharlo con respeto, a tratar de entender, de aprender. Y una vez que entienda, quizás soy yo el que me tengo que corregir. Quizás soy yo el que tengo un modo de entender equivocada esta cuestión. Si os dais cuenta, la labor de los obispos no es fácil. En las grandes cuestiones nacionales, los obispos dialogan, oran, reflexionan y finalmente, si lo creen conveniente, dicen una palabra de orientación. Hay que recibirla con respeto. Siempre ese tipo de orientaciones hay que decir, voy a aprender, voy a escuchar para entender. Pero ¿cómo actúan algunos? ¿No coincide conmigo? A criticar. Como la gente es débil, como norma general es mejor no hablar de política. Como la gente es débil, el clero es mejor. Y ojo, los laicos, vosotros, mirad, cuanto menos habláis de política, mejor. Hay gente que siempre está hablando de política en la comida, en la cena, en el paseo. Siempre, siempre, siempre son monotemáticos. No ocurre lo mismo con la ornitología, o con una conversación sobre la naturaleza o la literatura. Hay tantos temas tan preciosos para hablar, pero hay gente que es muy monotemática. Solo habla siempre de lo mismo y se enfada él solo, necesita enemigos. Incluso los laicos, cuanto
menos habléis de política, mejor. Podéis hacer el propósito. Hay gente que le cuesta muchísimo no hablar de política. Si te cuesta tanto, si dices, uy, es que me cuesta un solo día no hablar de política, algo pasa. Algo pasa. Examínate. Los sacerdotes, ni siquiera en las conversaciones privadas, es bueno que hablemos de política. Incluso en las conversaciones privadas, lo mejor es dejar que hablen los demás, escuchar. Y si nos preguntan, bueno, allí la prudencia. Es verdad que vas paseando con un amigo y de pronto te preguntan una cosa concreta. Lo mejor es no hablar, pero si él se va a ofender, va a pensar que no tienes confianza con él, bueno, pues le puedes dar tu opinión. Le puedes dar tu opinión. Brevemente, con ánimo sereno. Pero salvo que haya razones de este tipo, deja que los demás hablen de esos asuntos. Tú les escuchas. Hay que lograr esa costumbre. Incluso en el ámbito de la familia, incluso en el ámbito de la amistad, con una cierta flexibilidad. Ya he dicho que no es pecado si en ese ámbito pues uno da su parecer cuando se lo piden, pero incluso en el ámbito de la más estricta intimidad, qué bonito es cuando los amigos dicen, mira, este es sacerdote, totalmente sacerdote siempre. Se fija en lo positivo, se fija en lo bueno. A veces cuando me han tirado de la lengua, cuando un amigo en un paseo o con una cena de 3 personas querían, ellos eran buenos católicos, sabían lo que pensaban. Pues a veces les he dicho, sí, os he escuchado, pero fíjate tú también en este aspecto positivo de este candidato, fíjate tú en esta virtud, fíjate tú en aquel episodio en que hizo muy bien. ¿Ves? Incluso en los que no piensan como tú, hay que tratar de ver lo positivo, aunque a lo mejor no sea el más adecuado para que le votes. Pero a ver si tienes ese hábito de ver lo positivo. También él es un hijo de Dios, también su Padre le ama. A lo mejor él no debe gobernarnos, no conviene que nos gobierne, pero trata de ser comprensivo con su postura, con su forma de pensar. Jesús, hay un momento dado en que unos fariseos, Lucas capítulo 13, me parece que empezaba en el versículo 31, le preguntan a Jesús una cosa y les dice sobre Herodes, y les dice Jesús, id a decirle a ese zorro. Lo dice de un modo muy despectivo, y con todo lo que el zorro simboliza en los salmos, el zorro que devasta la viña. Sí, es verdad que a veces no son los programas electorales o las ideologías, a veces el que es muy inadecuado es la persona. No digo yo que alguna vez los obispos no tengan que intervenir, pero el criterio debe ser claramente restrictivo. Mejor no hablar de política. Pero si algún día los obispos hablan, yo les escucharé con todo el respeto, intentando ver sus razones, intentando ver en qué puedo estar yo equivocado. Ya sé que no es un dogma de fe lo que digan los obispos en un momento dado sobre algo de la vida pública, pero os lo aseguro, si vemos la historia, los 20, 30, 40, 50 años
pasados en que los políticos en distintos países han hablado, perdón, en que los obispos han hablado de aspectos públicos, de política, de cuando la política se mete en la moral, nos daremos cuenta de un pequeño detalle. Lo que dijeron en su momento los obispos, que muchas veces fue criticadísimo, tenían razón. Tenían razón. Aquellos obispos hablando a coro nos muestran la verdad, aunque en ese momento eso sea muy polémico. Nada más. Estas eran unas pequeñas palabras que yo quería decir sobre este tema, y a lo mejor hay algún párroco que, si veis que se pasa un poco, por bien de los fieles, porque no haga daño a los fieles, hacedle llegar este vídeo, hacedselo llegar, como que no quiere la cosa. Será un modo de hacerle reflexionar, y probablemente viendo el vídeo dirá, pues es verdad, es verdad. Y para vosotros los laicos, pues cuanto menos habléis de cosas que os enfaden y que crean tensión, mejor. Y no seáis como los que se enfadan solos. Hay alguno que se enfada solo viendo la televisión y le dura el enfado un rato. Y los obispos. Qué complicado es a veces tomar una decisión. No lo hacen a la ligera. Qué complicado a veces es la decisión de hablar a sabiendas de cómo se van a poner en contra al poder. Y cuando callan también respeto, porque a veces lo más prudente es callar. Los obispos a veces dicen, ya hemos dicho las cosas, ya no tiene sentido insistir e insistir e insistir. Ya el bien que podíamos hacer, lo hemos hecho. No vamos ahora a provocar la ira del gobernante. Esto, sobre todo en las dictaduras, es mucho más claro. Hay que respetar el silencio de los obispos, porque a veces el silencio es lo prudente, porque Jesús mismo, sobre muchos temas, no habló. De Herodes solo tenemos una mención. Del César, en cuanto a enjuiciarle personalmente, ni una. ¿Cuántas cosas San Pablo también cayó sobre el gobierno de su época? Podía haber hablado, pero ese hombre lleno de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, dijo, no, centrémonos en el reino de Dios, dejemos las cosas de estos reinos, de este mundo, a los príncipes de ellos, que nosotros con las almas tenemos mucho, y si cambiamos las almas, iremos cambiando la sociedad. Porque ¿cuál es el mejor modo de cambiar una sociedad? Cambiar a las almas, cambiar el interior de los hombres, hacerlos honrados, honestos, buenos, rectos. Ahí está la verdadera y más profunda batalla. Pero recordadlo, nuestro reino no es de este mundo. Con lo cual, podéis perder todo el tiempo que queráis escuchando discursos y noticias y análisis y editoriales. Si las noticias, yo no sé en otros países, aquí de media hora que dura el noticiario, 10 minutos suelen ser de política siempre. Pues a veces uno se pregunta, ¿no sería mejor? No, yo lo hago. Yo leo los titulares en el periódico, online, a veces veo los titulares en las noticias, a veces las noticias internacionales, pero la parte nacional suelo poner un documental y aprendo sobre la naturaleza, sobre el arte, sobre economía, sobre historia. 10 minutos cada día, 365 días al año es mucho tiempo. Si lo ocupas en ver cosas bellas, en formarte, aprendes mucho. Pero si estás siempre solo sobre la política, pues es aburrido. Es aburrido. No seáis soberbios.
Antes he dicho, hay que dejarse guiar. Yo os voy a confesar una cosa. Como me aburre profundamente escuchar discursos y discursos, entrevistas y declaraciones de los políticos todos los días, leo los titulares. Pero os aseguro que lo que hago antes de cada elección es llamo por teléfono a un señor que es supernumerario del Opus Dei, cuyo juicio es recto, le conozco perfectamente, es un hombre enteradísimo de política, me fío totalmente de su juicio, un hombre de oración, tal, y le digo, ¿a quién hay que votar en estas elecciones? A tal partido. Muy bien, ya está. No le pido ni las razones, porque me fío. Ya se encarga él, por gusto de enterarse de esas cosas. Hasta yo mismo me dejo orientar. Hasta yo mismo me dejo orientar. Y lo hago con mucho gusto. Podréis decir, pero padre, usted ya lo sabe a quién hay que votar. Bueno, ha habido veces, muchas veces, que podía haber distintas opciones lícitas y se podía votar a varias opciones lícitas, moralmente buenas. Entonces este laico me decía, a tal partido. Pues ya está. Me fío de él. Bueno, y una cosa os digo, si a mí me invitara a comer o a cenar un político de un partido totalmente anticlerical, un partido malísimo, yo qué sé, en fin, yo aceptaría. Porque yo debo tratar de acercar a Dios al que está más alejado. Si a mí me invitara a comer o a cenar un mafioso, yo aceptaría. Probablemente el 90% de la conversación va a ser de cosas insustanciales, pero yo aceptaría. Si yo hubiera vivido en 1938 y me invita a comer a su casa un jefe de las SS, yo hubiera aceptado. Porque es a él al que tengo que ir, no a casa de una señora de la parroquia que es muy buena, que reza el rosario y que está salvada. Si me invita el otro, por supuesto que voy a aceptar. Después me dirán, ¿y por qué usted ha ido a esa casa? ¡Qué barbaridad! Un hijo de Dios. Y no voy a ir a sermonearle, voy a ir a hablar de lo que él quiera. Y si me da posibilidad de hablarle de Cristo, fantástico. Pero yo me voy a poner a tiro. Yo voy a dar la posibilidad. Bueno, pues nada más. Esto era todo y hasta la próxima. No sé a cuántos párrocos les va a llegar esta pequeña charla, pero a alguno le llegará.